Es un gusto poder compartir una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio El Plural. Como siempre, vaya nuestro reconocimiento a la audiencia por privilegiarnos con la posibilidad de llevar adelante este intento de comunicación orientado a la reflexión con la mayor dosis posible de serenidad. Que vivimos en un mundo convulsionado, lleno de sorpresas cotidianas y de incertidumbres crecientes, no es una novedad para nadie que mire, aunque sea superficialmente, lo que sucede en la geografía planetaria. La guerra, la violencia extrema, la crueldad que nos retrotrae a épocas que todos quisiéramos olvidar y la insensibilidad están sembrando de odio a una humanidad que pareciera ir perdiendo, valga el juego de palabras, su condición humana. Una y otra vez volvemos sobre un tema recurrente en este programa. La paz no es negocio y la guerra sí, dicho en los términos brutales a los que las circunstancias obligan. No caben los eufemismos y mucho menos los sofismas a los que nos acostumbran los llamados líderes mundiales. Emergen repentinamente grupos fundamentalistas cuyas raíces no son posibles de desentrañar. Están armados con el equipamiento más sofisticado que, con toda seguridad, esos mismos grupos o células no producen. ¿A quién le sirve la guerra? Por lo menos a algunos, más precisamente a los que detentan el poder y a quienes intentan llegar a disputarlo o al menos compartirlo. La gran mayoría de las naciones son espectadoras de un drama que las tiene, en el mejor de los casos, como protagonistas de reparto. Muchas naciones de Occidente claman por la paz y la no violencia cuando de preservar sus propios territorios se trata, pero le importan mucho menos los llamados daños colaterales cuando atacan, invaden y someten a otros pueblos y culturas. La violencia y la guerra son condenables, con mayúsculas, en todo momento, en todo lugar, y no existen argumentos que validen esparcir la muerte. El terrorismo también, con mayúscula, es abominable y cobarde, también bajo cualquier circunstancia, incluyendo las pseudo-legales, argucias en las que se cobijan algunos poderosos. El Papa Francisco ya ha dicho sin cortapisa que estamos asistiendo a la tercera guerra mundial en pequeñas dosis. Cada vez este acerto adquiere mayor relevancia y vigencia. El programa de hoy nos presenta la oportunidad de intentar entender un poco mejor la complejidad del mundo que vivimos. Hemos invitado a un muy apreciado amigo, intelectual de cuantía y muy valiente en su proceder. Nos referimos al doctor Atilio Borón, sociólogo, politólogo, con amplio prestigio nacional e internacional. Hola Atilio, un gusto que estés con nosotros. Gracias por contar con tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿El mundo enloqueció o la lucha por el poder hace que la violencia y la guerra sean inevitables? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahora hay más violencia que antes, me parece. Digamos, cuando uno hace una panorámica histórica, bueno, la violencia empieza con Caín y Abel, ¿no? Digo, entonces, me parece que es importante poner esto en perspectiva. Guerras hubo siempre, desgraciadamente. El género humano parece condenado a tener que padecer estas guerras, pero hoy lo que ocurre es que la tecnología disponible en el mundo actual hace que las guerras sean mucho más brutales, mucho más letales y que tengan muchas más víctimas que jamás antes en el pasado, ¿verdad? Y además estamos viendo formas nuevas, ¿verdad?, de pelear la guerra, en donde una crueldad inhumana se impone a veces de una manera tal que no deja de sorprender al observador más avisado, ¿verdad? Un poco lo que ha pasado en los últimos tiempos con el califato, ¿verdad?, con el Estado Islámico, es algo que realmente nunca lo habíamos visto antes en esa escala, ¿verdad? Gente que fusila a mansalva, a prisioneros que están en el suelo tirados sin la menor posibilidad de defenderse, o gente que es degollada, o gente que es decapitada, ¿verdad?, frente a las cámaras, además, en un acto de exhibicionismo cruel e infame. Son cosas que realmente nuevas, que hablan de una degradación moral de nuestra civilización. Ahora, ¿la lucha te parece es ideológica, religiosa, cultural o meramente de intereses? Yo creo que es un mix, ¿verdad? Yo creo que no se puede desconocer que hay intereses muy poderosos. Vos lo decías recién en el editorial, la guerra es un gran negocio, desgraciadamente, ¿verdad? Para los países más avanzados del mundo, son los países que son los mayores proveedores de armas, los mayores fabricantes de armas, quienes más participan en el comercio legal e ilegal de armas. Entonces es un gran negocio. A propósito de lo que decías de Francisco y la intervención de él para evitar el bombardeo de Damasco, ¿no es cierto?, en Siria, fue una intervención muy importante, pero fíjate vos que
Eso le costó a la empresa que fabrica los misiles Tomahawk, que creo que es la Raytheon, pero no estoy 100% seguro, no pensaba hablar de este tema ahora. Le costó la primera tanda de cohetes que iba a disparar desde el portaaviones que estaba anclado en las afueras del puerto de Damasco, ¿verdad?, en el Mediterráneo, le iba a costar 900 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos, que iba a tener que reponer a esa empresa. Y se suponía que iban a haber por lo menos 10 o 12 tandas, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 9.000, 10.000, 11.000 millones de dólares solamente con un tipo de cohete disparado desde una de las naves de combate que tenía Estados Unidos apostado en las afueras en el Mediterráneo, en las cercanías de la costa siria. Entonces, para esas empresas ha sido un negocio horrible la intervención del Papa y luego de Putin, que entre los dos pararon aquella agresión, y creo que van a volver a las andadas porque, bueno, esa gente necesita vender. Claro. Y los políticos americanos necesitan que vendan porque ellos son los que financian sus carreras políticas, ¿no? Las campañas famosas, las contribuciones de campaña vienen fundamentalmente de esas empresas. Así que hay, desafortunadamente, con esto redondeo, un entramado de intereses, tanto de políticos como de las empresas, por los cuales la guerra es un gran negocio y una condición para hacer una carrera política y competir en las elecciones. Entonces, clarísimo. La incursión de esto una vez lo hablamos contigo, vos conocés muy bien el tema, la incursión de Occidente en Medio Oriente ha desatado desde hace más de una década una desestabilización global fenomenal. ¿Es así en todo caso? ¿Vos lo ves así? Y si es así, ¿fue intencional o fue simplemente, como uno dice, no, lo que pasa es que Bush era muy bruto? A uno a veces cuesta creerle que eso sea tan así en un país de de la característica de los Estados Unidos. Claro, digo, Estados Unidos tiene, a ver, una élite dirigente de muy alto nivel, que no son los políticos que vemos en la calle, no son los que debaten, por ejemplo, en esa vergonzosa mesa redonda de los republicanos, que fue un escándalo para los propios norteamericanos, el nivel, la pobreza, la chatura, sí, digamos, de ese debate fue increíble. Pero el grupo dirigente, que es el que no se ve, que está por debajo de la mesa, es un grupo muy culto, muy preparado. Acá no hubo ningún elemento aleatorio, no hubo un error. Esto viene de antes, viene de la Primera Guerra Mundial, cuando se cae el Imperio Otomano, ¿verdad? Luego de lo cual viene una especie de rediseño de las fronteras en la zona de Medio Oriente, y ahí se inventan países absolutamente artificiales. Claro. Y se hacen desaparecer naciones que estaban ahí hace miles de años. Por ejemplo, el Kurdistán. El Kurdistán quedó separado en tres partes, una parte en Irak, otra en Siria, otra en Turquía. Exacto. En realidad era como si los argentinos de repente sufriéramos una desmembración producto de una guerra mundial o de la ocupación de una gran potencia en esta parte del mundo, que dice, bueno, la Patagonia para el sur es un país independiente, de Mendoza para el oeste es parte de Chile y el resto es parte de Brasil. Digo, se parte un país, así hicieron ellos. Entonces, claro, esto era un fermento de permanente agitación que tenía que tener esos resultados. Sumale a eso la convalidación de la ocupación de los territorios árabes por parte de Israel, en violación abierta de las decisiones, resoluciones del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General, que han creado ahí un foco de conflicto permanente, que lejos de resolverse cada día es más grave. Agregale después el tema del petróleo, la creciente importancia del petróleo para la sustentabilidad de la economía de los países desarrollados, y entonces esa región que tiene la maldición de ser una región riquísima en petróleo se ha convertido en la presa de todos estos intereses. Entonces, la guerra me parece que tiene esos intereses, pero eso solo no bastaría. Yo creo que está también el problema de la torpe política que el occidente cristiano siguió en relación al mundo musulmán, que es real, sobre todo al mundo musulmán del Magreb, ¿verdad? Yo quiero hacer un rescate importante, Norberto, porque a veces se habla del Islam en general. El Islam es una religión mundial que tiene unos 1.200 millones de seguidores, de los cuales apenas 200 se encuentran en el mundo del Magreb, en el mundo árabe. Hay una asimilación a veces muy irresponsable,
Cuando vos mirás el resto, los 1.000 millones, que están básicamente en Asia, ¿no es cierto?, y en algunas otras partes, son gente tan pacífica como pueden ser los cristianos. Acá hay un problema que no es propiamente el Islam, es un problema del mundo árabe, sobre todo el mundo árabe en el Magreb, en la zona más cercana al Mediterráneo y por lo tanto a Europa, y que tiene que ver con la explotación que esa región sufrió a manos de las potencias coloniales europeas, y luego el ajuste de cuentas inevitable, ¿verdad?, que no por casualidad empieza con Francia, porque Francia es el país que tiene en su población 6 millones de personas de origen árabe, que son en la mayoría de los casos franceses nacidos y criados en Francia, por lo tanto son ciudadanos de Francia, pero que una parte de ellos evidentemente simpatiza con las versiones más radicales y extremistas del Islam, pero una pequeña parte, pero hacen un daño enorme. Sí, lo comparto plenamente. Esto a veces esta similitud que hacen algunos de Islam y terrorismo es un disparate monumental. Es no conocer, pero para nada, y no haber ni repasado las hojas del Corán, donde cuando vos lo repasás, por supuesto lo he dicho muy superficialmente, está la paz, están los valores tan presentes. Eso es una religión más bien mucho más pacífica, ¿no? Y si vos te remontás a Muhammad, como llaman ellos, ha tenido una actitud en vida de cuidado y de aún por los judíos y por los cristianos en su tiempo. O sea, claro, es todo lo contrario de lo que la gente... Pero esto es parte de la desinformación, ¿no? Que contribuye también a esa confusión de donde todo vale. Rusia es la nueva mala de la película en el mundo, o está tomando un lugar preponderante otra vez. Bueno, las dos cosas. Está tomando un lugar preponderante, inesperado, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, digo Estados Unidos porque es la gran potencia que hegemoniza todo esto y que lleva a la rastra a Europa, ¿verdad? En Estados Unidos pensaban que Rusia no se levantaría jamás del desplome de la Unión Soviética. Fue un gravísimo error conceptual y de interpretación. Rusia ha sido en los últimos 300 años un país crucial en el equilibrio internacional de fuerzas en Europa. Nada autorizaba pensar de que desaparecía la Unión Soviética, Rusia se transformaría en un país tan irrelevante como Bangladesh, para poner un ejemplo extremo, ¿no es cierto? O Sierra Leone. Rusia tenía que volver por lo suyo. Tiene un territorio inmenso. A veces la gente no recuerda, pero el territorio de Rusia es más grande que toda América del Sur. O sea, más grande que Brasil, Argentina, Colombia. Más grande que todo eso. Todavía Rusia tiene casi 500.000 de kilómetros más que toda Sudamérica. Un emporio de agua, un emporio de gas, un emporio de petróleo. La segunda potencia nuclear del planeta. ¿Cómo no iba a volver? Se demoró 20 años, pero volvió, y volvió con mucha fuerza. Ahora, ¿es o no el imperio del mal? Depende de quiénes. Para muchos, para mí, digamos, bueno, Rusia es un contendor más en la arena internacional, con cosas que no me gustan, ¿verdad? Pero cosas que me parecen positivas. No me gustan algunos rasgos del modelo ruso, ¿no es cierto? Ciertas pautas culturales, la cosa homofóbica, me parece que es muy desgraciada, una cierta intolerancia que también no es algo bueno, algunas otras cosas más, ¿verdad? Un nivel de corrupción bastante elevado, pero al mismo tiempo es un factor de moderación en la política internacional, paradojalmente, claro. Un factor de moderación que impide que las cosas sean peor. Ahora, para Estados Unidos, te digo, yo estuve estudiando a fondo el último documento sobre la seguridad nacional de los Estados Unidos, que fecha febrero del 2015, publicado por la Casa Blanca, es el documento oficial, y ellos hablan de Rusia como el enemigo. Cometen un error fundamental, porque aunque sea tu enemigo no podés decirlo así, ¿verdad? Sí. Pero hablan de Rusia como el enemigo y de China como un personaje que puede actuar bien o puede actuar mal, y que por lo tanto hay que tener una actitud recelosa frente a ellos. Yo creo que esas cosas no se pueden publicar, se pueden decir en un círculo íntimo, ¿verdad? Sí, pero me parece que darlo a conocer en un documento que circula por internet, lo único que puede hacer es atizar el fuego de las pasiones antinorteamericanas en Rusia. Y ellos van a decir, miren, si los otros ya nos caracterizan como los enemigos, me tengo que preparar como enemigo. Me tengo que preparar como enemigo.
Me llamó la atención, no sé si vos que conocés más esa parte política, geopolítica, este acercamiento protocolar de China y Taiwán, ¿te dice algo o es Sí, una señal? es una señal muy clara. Mira, los chinos, yo cuando estuve allá hace ya unos años, les pregunté, ya habían reincorporado Hong Kong y les dije, bueno, ¿y qué pasa con Taiwán y Macao? Van a llegar acá, dice, China no tiene apuro. China no tiene apuro, nosotros sabemos, entendemos que hay una historia que fue muy complicada. Me reconocieron, parte de los errores fue nuestra responsabilidad, pero evidentemente Taiwán siempre fue parte de China y seguirá siendo parte de China, una provincia rebelde. No vamos a buscar una solución militar, vamos a esperar y creo que de a poco ellos van a incorporar a Taiwán, estableciendo un estatuto de todas maneras con un margen de libertades que en la China continental no existe, como más o menos han hecho con Hong Kong, Sí. estableciendo, digamos, no pueden tolerar un gobierno que sea antichino, pero tampoco van a imponer una cosa dictatorial como en algún momento hacia la Unión Soviética con sus países aliados en el este europeo. Son muy pragmáticos, es gente muy sabia, tienen una larga historia imperial, ¿no es cierto? Y saben que los imperios no se mantienen solo por la fuerza de las armas. Entonces ellos apelan mucho al tiempo, tienen una concepción del tiempo muy diferente a Sí, la nuestra. absolutamente, absolutamente. Eh, Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Atilio Borón. ¿Cómo ubicás América Latina en este mapa del mundo? ¿Dónde está? Si Bueno, estamos. estamos en un lugar que es a la vez privilegiado y a su vez un lugar peligroso. ¿Por qué privilegiado? Bueno, porque yo, como una tesis que tengo y la he venido desarrollando mucho en mis libros, sobre todo los más recientes, América Latina es el continente más importante para Estados Unidos, de lejos, no hay comparación posible con cualquier otro. A veces la gente dice, no, pero Medio Oriente. Medio Oriente sí, por supuesto, es importante, pero Estados Unidos está dispuesto a perder más de un país de Medio Oriente, más de un país de Medio Oriente, y yo no estoy seguro si Estados Unidos no estaría dispuesto a perder Israel, hasta ese punto llegó, pero no está dispuesto a perder Guatemala, ¿verdad? O México. ¿Por qué? Bueno, porque la doctrina estratégica de los Estados Unidos, que ya tiene 2 siglos, es la idea de la gran isla americana y que la seguridad nacional de Estados Unidos está dada por la integridad, ¿no es cierto?, de esa isla americana que no albergue ningún gobierno contrario a los intereses de Estados Unidos. Nuestra seguridad nacional, te dicen ellos, depende de que este continente esté totalmente uniformado, encuadrado detrás de las directivas de Washington. Cuando hay un pequeño país o un gran país que se aparta de eso, bueno, para nosotros es una falla en la seguridad y tenemos que corregir eso. Lo hicieron con Nicaragua, lo hicieron con Granada, una Claro, sí, sí, pequeña islita, ¿verdad? Y que seguro. no tiene ninguna capacidad estratégica, sin embargo la arrasaron. Lo están haciendo con Venezuela, lo hicieron con Chile. Entonces, esto lo hacen porque este continente es muy importante, por razones de seguridad, por razones de recursos naturales, el continente más rico del planeta, Sudamérica sobre todo, más rico de agua, la primera reserva petrolera del mundo en Venezuela, 10 minerales estratégicos para la industria aeroespacial norteamericana se encuentran acá, grandes riquezas minerales, excedentes alimentarios para alimentar 1.200, 1.500 millones de personas encima de las propias, agua creo que lo mencioné, o sea, biodiversidad. Mitad de la biodiversidad mundial está en la gran selva amazónica y la cuenca subamazónica. Entonces, para ello esto es fundamental. Para un país que requiere tantos recursos naturales como Estados Unidos, tener un emporio de ese tipo a tiro de piedra, ¿verdad? Porque ellos tienen el petróleo venezolano, lo tienen a 3 días y medio de navegación de un buque cisterna. El petróleo que le viene del Golfo Pérsico demora 35 días. Entonces, esto habla de la importancia fundamental que tiene América Latina. Y por supuesto, cuando a Estados Unidos se le complica el tablero político mundial en otras regiones, como Ucrania, como Medio Oriente con el Estado Islámico, como el Mar del Sur de la China, ante la creciente beligerancia de China en relación a Japón, y lo que tratan de hacer es de
coherentizar toda América Latina detrás del liderazgo americano, asegurar que esta región del mundo obedezca sin chistar a las orientaciones del imperio. Y ese es nuestro problema, ¿no? Ese es nuestro problema. Sí. Somos demasiado importantes para ellos como para que nos dejen solitos. Sí. Yo tengo un dicho, no es nada novedoso, ¿no? Vos podés ser independiente de los Estados Unidos, pero no tanto. Claro. Es independiente, pero no te exageres. No, porque ellos van a venir por vos, obviamente. El proyecto de independencia de Cataluña, ¿cómo te suena? Me suena, a ver, yo creo que la situación de Cataluña, tal como queda producto de la experiencia del franquismo y el posfranquismo, es insostenible, ¿verdad? Creo que España tendría que haber marchado hacia una constitución genuinamente federal, al estilo de la que hay, por ejemplo, en Canadá. Claro. Y entonces este tipo de problemas no se hubiera dado. Yo creo que yo miro con simpatía esta vocación autonomista, independentista de los amigos catalanes, pero desgraciadamente la Unión Europea yo creo que no va a consentir eso. Va justamente a ser muy dura con los catalanes, van a tener muchos problemas, no solamente con España, que le puede empezar a amenazar con pedirles pasaportes, establecer restricciones al uso de la moneda, ¿no es cierto?, y varias cosas más. Y aparte, creo que podría encontrarse con problemas muy serios de no reconocimiento de otros países europeos que no quieren, ¿verdad?, que se produzca la desmembración de un viejo Estado nacional como el español. Porque si eso ocurre, sería imposible contener el separatismo vasco, pero luego Francia se enfrentaría también con sus propios problemas en algunas regiones, entre ellos el País Vasco, por supuesto, mismo del lado francés. Italia tendría problemas con algunas regiones que también ansían separarse. La Liga del Norte tiene ese proyecto de hace mucho tiempo, ¿verdad? Y en Inglaterra, el Reino Unido, ni hablemos, ¿verdad? Perdieron los escoceses, pero ahí estuvieron a punto de ganar el referéndum, ¿verdad? Pero los galeses están igual, los de Irlanda del Norte lo mismo, o sea que se resquebrajaría mucho más Europa, de manera tal que yo creo que tendrían grandes problemas los catalanes, y creo que la solución mejor sería tener un estatuto confederal muy desarrollado, en donde realmente los lazos con España queden reducidos a un absoluto mínimo. Claro, es muy interesante, a pesar que la justicia española lo frenó, ¿no?, todo el proceso. Frenó, sí, pero lo frenó por la mala. Yo creo que ahí lo que tiene que haber es una negociación, diciendo, miren, tienen razón, pero la verdad que no va a ser bueno para ustedes, ni va a ser bueno para Europa, y por lo tanto van a tener muchos problemas. Pensemos una fórmula donde ustedes, ¿qué es lo que quieren? Y se puede discutir eso, digamos, como hizo Quebec, ¿no es cierto?, que se quedó en Canadá. Se quedó. Que también estuvo a punto. Estuvo a punto, pero perdió, ¿viste? Es que a la hora de la hora entran a tallar cuestiones, Sí, ¿qué hago con mi jubilación? Sí, o sea, yo estuve aportando 30 años en el Estado español y ahora me voy, ¿quién me paga? Digo, eso la gente lo piensa, ¿no? Naturalmente que sí. ¿Cómo salgo de acá? Si necesito un pasaporte para ir a Francia, salgo del mundo europeo, la troika se enoja conmigo, no me dan dinero, están viendo el castigo que le han dado a Grecia por intentar un camino aparte, yo lo veo muy difícil. Si a vos te preguntaran así a boca de jarro cuando vas a uno de tus viajes al exterior, dígame, doctor Borón, ¿cuáles son los 5 temas prioritarios que tiene que enfrentar la Argentina ahora que hace algunas semanas ha comenzado un nuevo gobierno? Bueno, yo creo que, a ver, un primer problema que tiene que enfrentar la Argentina es dar una lucha eficaz contra la inflación, ¿verdad? Este es un país que tiene una propensión inflacionaria patológica muy elevada, y creo que eso habría que atacarlo. En segundo lugar, creo que la Argentina necesita una profunda reforma tributaria. Tenemos un régimen tributario muy regresivo, que realmente no se compadece con las necesidades de una economía moderna, con la necesidad de la justicia social. Ya hemos visto todo el escándalo que se armó con el famoso impuesto a las ganancias, que paradojalmente en este país se cobra a los trabajadores, no a los empresarios. Ese es el segundo tema. El tercer tema, creo que la Argentina, siempre en el terreno económico, tendrá que resolver el tema de la disponibilidad de dólares que son decisivos para una economía tan altamente globalizada como la Argentina.
una economía que, producto del fenómeno de la internacionalización de la producción, requiere insumos importados en cada rama, ¿verdad? Aquello, producir este libro, las tapas de este libro, los colores, son seguramente hechos con tintas importadas, el papel, cuando es un papel que no es el blanco blanco, sino un papel medio con un tono cremita, amarillo cremita, ese es importado. Digamos, los dentistas tienen problemas de abastecimiento para hacer tratamiento de conductos, porque hay cuestión. Digo, eso tiene que resolverse y no se resolvió, desgraciadamente. Yo sugerí varias medidas, ¿no es cierto?, entre ellos la regulación efectiva del comercio exterior, porque es absurdo que un país que en el apogeo de los años de oro, digamos, del kirchnerismo, vendía antes de que nos golpee la crisis 75.000, 80.000 millones de dólares al año, hubiera restricciones de dólares. No puede ser. Esto es un error, ¿verdad? Así que hay que corregir eso. En cuarto lugar, creo que hay que hacer una reforma política, es muy importante. Lo ocurrido este año 2015 no puede volver a ocurrir, ¿verdad? En la ciudad de Buenos Aires tuvimos 6 consultas electorales, y además todas amañadas en las provincias en función de cálculos subalternos, de si me conviene llamar primero a la gobernación, después a la presidencia, tenemos antes las PASO. Yo creo que esto tiene que acabarse, ¿verdad? Tiene que fijarse, bueno, el día de las elecciones en la Argentina es que como hacen en Chile o en otros países, el primer domingo de noviembre, las pasos son 3 meses antes y se acabó la discusión. Esto es una ley federal y ya está. Yo creo que esas 4. Y después, bueno, una tarea muy fuerte de reconstruir el Estado, porque el Estado en la Argentina está muy debilitado, ¿no? Debilitado por problemas de corrupción, debilitado por problemas de insuficiencia de dinero, no tiene recursos. Digo, a ver, las Fuerzas Armadas Argentinas no están en condiciones de defendernos para nada. Para nada. Tenemos la flota de mar que no está apostada en los puertos y no puede salir. Los aviadores no pueden volar. Las fuerzas de tierra no tienen capacidad operativa. O sea, este es un país que está indefenso porque no hay recursos, no porque no haya voluntad de defender al país. No hay recursos porque el régimen tributario se basa en impuestos indirectos, que se castiga el consumo, el IVA, cigarrillos, naftas, y no hay una estructura tributaria acorde con las necesidades de un país como la Argentina. Una síntesis muy apretada y muy buena. Tu próximo libro. Voy a hacer la segunda parte de América Latina en la geopolítica del imperialismo. Ese libro ya tiene 3 años, ha habido una gran evolución para mal en el sistema internacional. Se ha venido muy abajo el sistema, ¿verdad? Cuando yo escribí ese libro, que terminé de escribirlo a mediados del 2012, no había Estado Islámico, no se había producido el derrumbe catastrófico de Siria, no había la situación que hay en Ucrania, no estaba el conflicto en China, en el Mar del Sur de la China, no había los problemas de beligerancia que Estados Unidos ha planteado en contra de Rusia. Era un mundo dentro de todo más estable y previsible que el que tenemos hoy. Así que es lo que pienso escribir los próximos 6 meses. Y un toquecito en estos últimos 2-3 minutos del programa. Venezuela, ¿cómo ves el futuro de Venezuela después de las elecciones perdidas hace algunas semanas? Y lo veo con mucha dificultad. Habrá que ver cuando la Asamblea Nacional empiece a funcionar plenamente, ¿verdad? Me preocupa un poco una actitud muy revanchista de algunos de los representantes de la derecha. Creo que eso no conviene. Creo que conviene establecer mecanismos de diálogo. Creo que Maduro, los días siguientes de la elección, hizo algunos gestos que me parecen son razonables, invitando a un diálogo. No ha tenido respuesta y creo que si se va a una pugna de poderes entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, el único que va a salir perjudicado es el pueblo venezolano. Ojalá que eso no ocurra, ojalá que haya un diálogo. Es muy difícil porque ha habido demasiados conflictos, demasiada violencia de ambas partes, ¿verdad? Sobre todo de parte de la oposición, que apostó mucho a la salida extrainstitucional de Maduro. Pero ojalá que todo esto dé lugar a una nueva fase de diálogo y de cooperación. A ti, lo ha sido un gusto enorme que hayas estado con nosotros. Gracias por tu tiempo. Siempre uno aprende y se siente estimulado a seguir aprendiendo. Así que muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos y al INCA, que me da siempre esta posibilidad de venir a conversar con tus oyentes. Ha sido Atilio Borón, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.